Sí, muchas gracias, presidente. En primer lugar, agradecer al secretario de Estado su presencia aquí hoy, aunque, claro, no podemos prescindir de un hecho y es el antecedente histórico, que es su primera comparecencia como secretario de Estado de Iberoamérica en esta comisión, si bien compareció en la de cooperación, que es la otra parte de su responsabilidad en relación con los presupuestos. Pero no se traumatice usted por eso. El ministro, en cuanto a Iberoamérica, tiene una práctica similar. Es decir, el ministro no ha comparecido, por ejemplo, para explicar el resultado de la última cumbre, cuestión que estaba solicitado por mi grupo político y creíamos que era de interés, como vamos a poner de manifiesto. Por lo tanto, bienvenido, señor Gracia, y siendo redundante con su apellido, gracias por la explicación y el análisis. Que hoy en día Iberoamérica o Latinoamérica es más próspera, coincido con usted, que es más integrada, ahí están los organismos regionales, no se puede dudar de eso, ¿no? Es una realidad objetiva. Que es más democrática, ahí están los procesos electorales, aunque en dos de ellos al menos, el de Venezuela, se produce un cuestionamiento inmediato del resultado electoral. Desgraciadamente, en aquel momento, aunque se produjo la corrección, el propio ministro Margallo es quien entra en ese terreno. Como digo, afortunadamente se rectifica en 24 horas y ahora lo hemos tenido en El Salvador también, ¿no?, con el cuestionamiento por parte de Arena del resultado electoral. Pero lo que sí es verdad es que esa Latinoamérica que hace algunas décadas, no tantas, tenía regímenes dictatoriales en su mayor parte y militares, ha habido y en estos momentos goza de un número importante de sistemas democráticos donde se celebran procesos electorales con normalidad y nosotros de ello nos felicitamos. Y coincido también con usted en que hay menos pobreza, ahí están los indicadores de muchos estudios, no solo españoles, sino europeos, y que hay menos desigualdad también. Lo que ocurre es que Iberoamérica partía de un índice de pobreza y desigualdad muy importante, de ahí que todos los esfuerzos por la reducción todavía son insuficientes, ¿no? Y echo de menos ahí quizás un esfuerzo en la política de cooperación para ir luchando contra esa lacra, para que la pobreza sea todavía menos y la desigualdad todavía menos. Y ese esfuerzo de la cooperación de la mano del Gobierno de España y de la mano de su Secretaría de Estado. Porque los datos, señor Secretario de Estado, no son alentadores. 305 millones de euros era la consignación de su Secretaría de Cooperación en el año 2012. De ahí se habían comprometido 8,9 millones de euros, el 2,9%, y de ese 2,9% se habían realizado pagos por el 29,8%. Esas cantidades no son para sentirnos satisfechos de nuestra solidaridad en la lucha contra la pobreza y contra la desigualdad en ese continente. Pero si nos vamos al 2013, que es un año más reciente, la consignación bajó, ya se lo criticaron, me tocó a mí criticarlo en la presentación de los presupuestos, 265 millones, de 305 pasamos a 265, de los cuales pues 93,19 exclusivamente son los que se han comprometido y de ellos se han pagado solamente 13,7. Difícilmente estamos nosotros con estos parámetros presupuestarios y de gasto comprometido y de pago realizado contribuyendo a que ese menos pobreza y menos desigualdad sea cada vez un indicador más relevante. Por lo tanto, ahí está nuestra responsabilidad. Y en su conjunto yo lo que creo es que ahora mismo Latinoamérica o Iberoamérica en su conjunto está más alejada y menos cercana. Y para que dos se alejen es necesario que los dos quieran. Si uno no quiere, como en otras cosas en la vida, no hay alejamiento. Por lo tanto, debería hacerlo mirar el Gobierno de España y el Ministerio de Asuntos Exteriores por qué ahora mismo hay una percepción generalizada de que Iberoamérica está más lejos, está menos cercana al país con el que tuvo la mayor relación, ¿no? Nosotros entendemos que América Latina en su conjunto es un ámbito natural de la actuación de la política exterior española
por razones históricas, por razones de lengua, por razones culturales, por razones, si se quiere, sentimentales o emocionales. Como señala el informe, hacia una renovación estratégica de la política exterior española, que no le voy, usted conoce sobradamente, del Real Instituto Elcano, y que se presentaba recientemente, América Latina es central para la acción exterior de España y, en consecuencia, se recomienda ahí revigorizar la acción civil y gubernamental en el espacio iberoamericano y avanzar en la concreción de políticas bilaterales específicas. Esto no se compadece bien con la realidad que, al menos hasta la presentación del estudio, hemos vivido. Ya veremos a partir de ahí si ustedes son sensibles al contenido del estudio, porque el ministro ha mostrado su voluntad de ser sensible con ese estudio, ¿no? Ha hecho usted un repaso de las relaciones, agrupándolo casi por los organismos regionales. El ALBA, digamos, el más a la izquierda, por hablar desde un punto de vista ideológico. A mí me gustaría saber y conocer si, teniendo en cuenta que el anterior embajador en España, Bernardo Álvarez, desempeña un papel importante en el ALBA, se ha mantenido algún contacto desde la Secretaría de Estado de Iberoamérica en su conjunto, porque si bien usted ha presentado por organismo, después ha hecho una disección, otro término médico, ya aquí se ha utilizado uno que a mí no me gustaba en absoluto, referido a Venezuela y a Cuba, una disección y ha ido país a país, ¿no? Claro, así un poco la atención se dispersa también sobre lo que debiera ser el foco único con el que miráramos el conjunto de los países del ALBA, ¿no? Ecuador, Bolivia, y de Bolivia la ausencia de un elemento que llevó a plantear a que se produjeran iniciativas parlamentarias, el incidente con el avión de Evo Morales. No ha aparecido en el análisis que ha hecho de las relaciones de España con Bolivia ese incidente. Yo creo que sería bueno explicarlo porque lo pedimos en su momento y tuvimos la callada por respuesta, ¿no? Venezuela y Cuba, dos países que son objetos reiterados en esta comisión. Son objetos a través de PNL que se presentan, también en pleno. La señora Lozano hacía referencia a la que su grupo político presentó y que terminamos transaccionando distintos grupos políticos en el mes de marzo, Venezuela y Cuba. Aquí se ha definido como una metástasis. Yo no veo Venezuela y Cuba como una metástasis. Yo veo que Venezuela es un país que, con los problemas que tiene, que son muy graves y no vamos a negarlo ahora mismo, es un país donde se producen elecciones democráticas, y por lo tanto es un sistema democrático, con todas las imperfecciones de un sistema democrático. No voy aquí a repetir las palabras de García Márquez, que ya dije en el Pleno, de lo que es la visión europea sobre una realidad iberoamericana, difícil de entender para una mentalidad europea. Pero entonces, con todas sus imperfecciones, como pueden haber otros sistemas democráticos en otros lugares y en otras regiones del mundo. En relación con Venezuela, decía la señora Lozano que se produce un nuevo estudio o el conocimiento de un nuevo estudio. Ya entonces, cuando se producía esa PNL de UPyD, nosotros teníamos el estudio y el informe de Amnistía Internacional, nada dudosa en lo que es la tarea de defensa de los derechos humanos. Y no podemos ir, cada uno puede elegir la asociación de derechos humanos que quiera, pero para mí Amnistía Internacional merece mucho respeto. Y casi decía yo entonces que ni todos los buenos eran tan buenos, ni todos los malos eran tan malos. Y la realidad más inmediata, la de los últimos días atrás, viene a demostrar cómo se está produciendo dentro de la oposición una clara escisión entre la oposición, que yo consideraba aquel día como democrática, la Mesa de la Unidad, y otra parte de la oposición que se ha ido desgajando de posiciones sensatas y que puede participar en el conflicto callejero, en el conflicto social, con la misma intensidad que grupos situados a la izquierda del Gobierno. Por lo tanto, en estas cosas yo lo que pido es siempre objetividad. Todo el mundo tiene derecho a la presunción de comportamientos democráticos. Quien demuestre lo contrario es quien se sale de ahí, ¿no? Y en Cuba se ha producido algo aquí que el señor Picó también comentaba, que yo creo que es interesante. A raíz de una PNL de UPN en esta comisión,
señor Gracia, algunas veces algún diputado del Grupo Popular le hace flaco favor al propio Gobierno y a usted como secretario de Estado, ¿no? Porque costó la intemerata cambiar su opinión y que se reflejara la posición de la Unión Europea en cuanto al inicio de conversaciones, de acuerdo con lo manifestado por Catherine Ashton el 10 de febrero y que se ha concretado en la primera reunión de 29 y 30 de abril, que yo creo que ha ido bien desde el punto de vista de que es solo el principio de un camino probablemente largo y que tendremos que ir andando probablemente también con pies de plomo. Pero, como digo, yo de lo que me felicito es de que por fin la posición común que defendió el presidente Aznar tiene los días contados. Y tiene los días contados con el beneplácito de este Gobierno. Y tiene los días contados con el beneplácito de este Gobierno porque este Gobierno forma parte del Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores que tomó la decisión del 10 de febrero. Por lo tanto, no hay nada como reconocer errores del pasado y corregirlos. Por lo tanto, la posición única, que fue un error del pasado, empieza a corregirse. También me gustaría, en relación con Colombia, ha dicho algo muy interesante. Nuestro Gobierno apoya la negociación con la FARC. No todos los candidatos apoyan la negociación con la FARC. Y un expresidente muy amigo, en su momento, de altos cargos del partido que ahora gobierna, mantiene una posición contraria a la negociación. A mí me gustaría que quedara claro que este Gobierno no apoya a quienes no, valga la redundancia, apoyan la negociación con la FARC en Colombia. ¿Por qué? Porque hay, y vuelvo a Amnistía Internacional, una petición clara de Amnistía Internacional en los últimos días para que se obligue, en cierta forma, desde la presión internacional, y nosotros ahí tenemos que jugar un papel importante, a que todos los candidatos en Colombia apoyen el proceso de paz con la FARC. Por lo tanto, ese sería un ruego que yo haría al Gobierno de España a través del secretario de Estado aquí, que comparece aquí en el día de hoy. La Alianza del Pacífico me parece perfecto en ese sentido. Me pareció bien que el presidente Rajoy estuviera presente en una de las reuniones últimas el año pasado y creo que es un buen instrumento del que España en el futuro puede sacar también un buen rédito. ¿Que la relación con Brasil es una relación especial? Claro que sí. No solo por la diferencia de la lengua, si son lenguas muy cercanas, por otras muchas razones. Lo que sí está claro, y en relación con lo mismo, vuelvo a lo del ministro de Asuntos Exteriores, creo que hay un cierto abandono de ese ámbito natural que es Iberoamérica o Latinoamérica por parte del Gobierno de España. Usted ha dicho, y a mí me parece bien, que el ministro va a asistir a la reunión de ministros exteriores en Guyana. El leitmotiv de la política exterior española, con ser importantísimo nuestra aspiración al Consejo de Seguridad, no puede ser exclusivamente el Consejo de Seguridad. Nos tienen que mover otras cuestiones independientemente del Consejo de Seguridad, que, como digo, es importantísimo. Y mi grupo político lo apoya de todos los esfuerzos que se puedan hacer para conseguirlo. Pero el ministro difícilmente viaja a Iberoamérica y ahora lo va a hacer pues porque usted lo ha dicho, no sé si le ha traducido en algún subconsciente o es un exceso de transparencia que yo agradezco, que es porque allí hay muchos votos para el Consejo de Seguridad. Me parece muy bien. Pero aparte de los votos del Consejo de Seguridad, nos tiene que preocupar Iberoamérica de por sí, por la historia, por el presente y por el futuro, por lo que representan las relaciones de España. Y dice usted que las perspectivas de inversión son buenas, magníficos. Yo coincido con usted, aunque se hayan producido incidentes que han afectado, como las expropiaciones en Argentina, las expropiaciones en Bolivia, que no solo son las de red eléctrica, y algún otro incidente más de ese tipo.
Y que el balance económico es satisfactorio. Solo hay que preguntarle a las grandes multinacionales españolas. Están de acuerdo con usted y yo también estoy de acuerdo con usted y con las grandes multinacionales en que el balance económico es muy satisfactorio. Si no hubieran sido por esas cuentas, otro gallo cantaría en la cuenta de resultados de grandes multinacionales españolas. Y eso, terminando esa parte, habla usted de una segunda, los factores sociales, las personas, totalmente de acuerdo. Ahí quizás es donde yo debería haber metido el tema de la cooperación al que me he referido antes, porque la cooperación es cosa de personas y de ayudar y de solidarizarse y de apoyar el bienestar de las personas. Pero ha utilizado usted ahí una frase que responde a la factoría metafórica de este Gobierno. Este Gobierno tiene una habilidad para la metáfora que en los mejores poetas de los siglos de oro. Habla usted de cuando los jóvenes españoles se tienen que ir al exilio a Iberoamérica, de iniciativas de movilidad del talento. Un 10 de nuevo para la factoría de eslóganes del Gobierno. Ruego vaya acabando, señor. ¿Perdón? Que ruego vaya acabando. No, voy acabando. Es que esto de la iniciativa movilidad del talento, de verdad, presidente, por deformación profesional, porque soy profesional de la lengua, me ha llegado al alma. Iniciativa de movilidad del talento. Bueno, vamos terminando. Otras cosas veredes y otras cosas hemos visto, ¿no?, de este Gobierno a la hora de esto. Por lo tanto, la relación con las personas es fundamental, pero ahí, como digo, yo quiero reiterarle los datos que le he dado antes sobre cooperación. Mire, en el mes de septiembre tuvimos la ocasión, invitados por el Parlamento Centroamericano, de acudir en República Dominicana al encuentro de una parte de Eurolat, eurodiputados y parlamentarios centroamericanos. ¿Sabe usted cuál era la demanda permanente al presidente Zapatero, que dio allí una conferencia? La cooperación. ¿Cómo había cambiado la cooperación? Era el lamento y la necesidad de una vuelta a esos niveles de cooperación. Por lo tanto, en ese sentido, como le digo, ya no es que lo digamos nosotros desde la oposición política, aquí, en este Congreso de los Diputados, es que lo dicen los países receptores de esa cooperación. Por lo tanto, es importante. Y, por último, las cumbres. Las cumbres se han convertido, permítame que utilice una expresión un poco drástica, pero así nos entendemos todos, en un fiasco. Lo decía el señor Picó, hay que redefinir. Y hay muchas entidades aquí en España y en el conjunto de España y Latinoamérica que están produciendo importantes reflexiones sobre el futuro de las cumbres. Yo quiero recordar la Fundación Alternativas, por ejemplo, ¿no?, que ha elaborado y se ha ocupado y se ha preocupado a raíz de la última. Yo coincido en el diagnóstico que hacía el señor Picó de las últimas cumbres, y en concreto de la última. No voy a hablar tan mal de la otra porque era la de Cádiz y por razones de chauvinismo territorial no voy a hacerlo, claro está. Pero fue tan fiasco como esta última, ¿no? Por lo tanto, hagan un esfuerzo, señor secretario de Estado, hagan un esfuerzo desde el Gobierno, desde su Secretaría de Iberoamérica y de Cooperación Iberoamérica, por redefinir las cumbres, porque nosotros, que las creamos, cuando digo nosotros, un Gobierno socialista, las impulsamos, creemos en que son un mecanismo válido, pero que ha quedado desfasado. Por lo tanto, adaptémoslas al siglo XXI, al momento que vivimos y a las necesidades de un nuevo marco de relaciones entre España y Latinoamérica. Muchas gracias por su paciencia, señor presidente.